Muy buenas tardes a todos los que en este momento se conectan a Netflix, Estudios Bíblicos y algo más. Espero que esta tarde sea de gran bendición para cada una de las personas que se conectan con nosotros. Tenemos un programa muy especial, vamos a hablar de diferentes religiones que en este caso podemos ver que hay en el mundo. Estamos señalando las más importantes y queremos de todas maneras, a la luz de la palabra, empezar a dialogar, a indagarnos y a preguntarnos realmente qué hay detrás de todo esto y si verdaderamente, como lo venimos haciendo durante estos programas, podremos confiar en la palabra de Dios. Buenas tardes, Oscar, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, muy bien y muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios y otras cosas más. Exactamente. Bueno, antes de empezar, sí quisiera que compartiéramos una palabra de oración para que pudiéramos estar en vínculo con Dios y que todo esto sea bajo su voluntad. Entonces, cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Padre y Señor Jesús, alabado y honrado sea por la eternidad tu santo nombre, Señor. Te pedimos y te clamamos a ti, Señor, porque eres el único Dios verdadero. Te rogamos que hoy seamos guiados a través de tu Espíritu Santo y que cada uno de los temas que vayamos a tratar el día de hoy sean para honra y gloria tuya. Te pedimos también iluminación del Espíritu Santo y, Padre, ayuda a todas las personas necesitadas en este momento. Todo te lo pedimos, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo y en tu divino nombre, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, Bien, Oscar, hoy tenemos un programa muy especial, ¿no? Vamos a hablar de diferentes religiones que hay en el mundo, ¿cierto? sí señor, vamos a tocar las principales 5, las más importantes, entonces estén muy atentos, ya recuerden que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, allí estaremos saludando, estaremos respondiendo las preguntitas si tenemos las respuestas, si no, pues se las investigamos para después. También quería de pronto hacer un importante anuncio, Freddy. Y es que posiblemente, si Dios nos permite, la otra semana ya pues comenzaríamos de un horario de 7 a 8 de la noche. Entonces, para que nuestro público empiece a seguirnos, pensamos que ese horario puede ser de pronto más prudente para algunos que ya han solicitado que a veces llegan muy al ras o se pierden el inicio. Entonces, a las 7 yo creo que ya sería un mejor horario, ¿no cree usted, Freddy? Sí, sí, vamos a ver. Igual para las personas que en este momento no alcanzan a estar en vivo con nosotros, recuerde que queda en la página de Netflix, puede quedar la transmisión del video para que ustedes puedan verlo y compartirlo con las demás personas que quieran, en este caso, pues hablar de estos temas interesantes que estamos trabajando, ¿sí? Igual, como lo dice Oscar, les pedimos por favor todo tipo de preguntas, todo tipo de dudas que tengan, las pueden dejar en la caja de comentarios. Queremos saludar en este momento a las primeras personas que se han conectado. Queremos saludar a Andrés, que nos está saludando y dice, buenas noches mis hermanos, Dios les bendiga. También está Joana, nos dice buenas noches mis hermanos, Dios les bendiga. Entonces no se les olvide que entonces a partir de la próxima semana estaremos manejando un horario de 7 de la noche a 8 de la noche, ¿listo? Entonces, Listo. Oscar, arrancamos con el tema de hoy. Comencemos. Entonces, para comenzar, me gustaría de pronto hablar así como a modo general de qué vamos a hablar y vamos entonces a hablar del monoteísmo y el politeísmo. ¿Qué son esas palabras tan raras? Monoteísmo es la creencia en un solo Dios y politeísmo es la creencia en varios dioses. Bien, y entre esas religiones, las principales encontramos el hinduismo, el budismo, el islam, el judaísmo y el cristianismo. Entonces, vamos a comenzar analizando el concepto de Dios dentro del hinduismo. Bien, entonces vamos a comenzar aquí con la primera. Y miren con respecto al hinduismo el concepto que tienen y cómo es esta religión para de pronto comprender algo con respecto a su pensamiento y su ideología acerca de Dios. La religión es una religión politeísta originaria de la India que carece de un sistema estructurado y homogéneo de creencias,
pero en la que es muy importante seguir los textos sagrados. Ellos tienen sus textos sagrados, se llaman Vedas, y determinadas normas de conducta, ¿listo? Entonces, se caracteriza por creer en la reencarnación y en la existencia de un ser supremo llamado Brahma. Es el ser supremo en el que el alma del hombre aspira diluirse cuando se libera del cuerpo y consigna abandonar su karma. Ese es uno de los dioses principales, Brahma, porque esta es una religión politeísta. Sí, es interesante que el hinduismo es una de las religiones más populares que existe en el mundo, ya que, digamos, esta región en la cual se centra más el hinduismo, que es en la India, es uno de los países más poblados del mundo. Entonces, esa religión, pues, ha tenido por cantidad de población una gran influencia. Y es interesante lo que usted dice con respecto a que es una religión politeísta, ¿cierto? Porque muy rara vez, hoy en día, todavía podemos ver alguna religión que se mantenga bajo esos criterios politeístas. Por lo general, las más predominantes son religiones que son monoteístas, ¿no? Ahora, yo quiero Sí. hablarle, Oscar, con respecto a su origen. Su origen se mezcla, o digamos, con la historia de la India, ¿sí? O sea, el hinduismo viene como a medida que fue apareciendo la India en el mapa de la historia, también se vio reflejado el hinduismo y se dice que es una de las religiones más antiguas que existe, ¿sí? Empezó en el Valle de Indo, que es lo que conocemos hoy en día, y una de las civilizaciones más antiguas del mundo, como les decía. Ahora, también, ¿qué podemos decir? Esa era casi contemporánea con lo que fue Egipto y Mesopotamia, se dice. Entonces, por eso la gran antigüedad con respecto a la aparición de la India y el hinduismo, pues no es muy reciente, es muy antigua esa religión. Ahora, también, ¿qué le puedo decir con respecto al hinduismo? Antes de la llegada de los arios a esa región, probablemente desde Asia occidental, de Asia Central, en el Valle de Indo vivían los Davidas, que eran conocidos así. Entonces, ¿qué pasó con ellos? A medida que ellos fueron llegando los arios y estaban las otras culturas ahí, hubo como una especie de mezcla entre los dos, aunque al principio hubo unos choques, unas fricciones, pero al final llegaron a mantenerse esa mezcla y después de que se generó esa mezcla, el hinduismo actual pues tiene muchas creencias y prácticas de que venían de antes de las dos culturas, tanto de los dravidas como de los arios, ¿no? Entonces ahí podemos ver una mezcla de no solamente creencias, sino también prácticas y dioses que tenían esas dos culturas. Así es. Y podemos ver entonces que realmente no es que tengan una estructura muy organizada con respecto a su evolución o sus doctrinas, sino que es como un sincretismo. Entonces, a medida pasaban los tiempos, ellos iban adoptando también ideas de otras civilizaciones, como hemos visto antiguamente. Casi siempre hay esa idea, ¿no? De que se va agarrando de pronto alguna cosa que como que encaja y algo que quisiera resaltar del hinduismo es que es una religión que es muy dada al sincretismo, o sea, que se mezcla muy fácilmente con otras religiones. ¿Listo? O sea, no hay problema porque es una religión dualista. Entonces, de pronto, no es dogmática, sino que puede aceptar muchas cosas de otras religiones. Es interesante eso para que lo recalquemos. Quisiera de pronto hablar, sí, Sí, perdón, Oscar. Es que quería de pronto aclarar para que las personas entiendan un poco el concepto de dualismo, porque usted lo toca y puede ser que alguno de los que nos están escuchando no entienden a qué se refiere con ese término. ¿No lo puede explicar? listo. El dualismo es un concepto que puede ver, digamos, con todas las cosas desde dos ópticas, ¿listo? Y se puede entonces mezclar esos conocimientos y pueden llegar a hacer una estructura mezclada desde diferentes ópticas, desde las dos diferentes ópticas que se ven. Entonces, por lo menos cuando vemos el dualismo dentro de la antropología, que es el ser, entonces se muestra que se puede dividir, al hombre se puede mostrar de diferentes partes, el alma una parte, el cuerpo otra parte. Entonces el dualismo es esa idea que puede entonces tomar y mezclar cosas y hacer, hay una mezcla, una amalgamación. Algo que quisiera de pronto resaltar con respecto a las creencias de los hinduistas es que de pronto ellos no, ellos utilizan de pronto un orden de enseñanzas
vamos a analizarlo, y uno de ellos es el Dharma. El Dharma se refiere a la moralidad y los deberes, y hay multitud de ellos, o sea, tienen su moral, su ética, su estructura de orden social y todo esto, ¿no? Y el samsara, que es otra de las creencias, que es la reencarnación. El samsara es un círculo interminable, le llaman ellos, en donde la persona muere y reencarna en un animal o en otra cosa, y entonces está en ese constante reencarnación, muere. Otro es el karma, y es entendido como la acción correcta, la acción o inacción y sus consecuencias. Entonces el karma es como de que, digamos, en esta vida no hice las cosas bien, entonces voy a pagarla en la otra, y así eso es un proceso de... Entonces vemos cómo ellos concebían, no solamente que tenían muchos dioses, sino cómo era su estructura partiendo de esos dioses en los que creían. Y la última era la mosca o la liberación, que era ya como cuando se liberaban de ese karma y llegaban a su nivel más alto, que era el nirvana, que era ya cuando se mezclaban con el dios superior, que era Brahma. ¿Listo? Entonces ellos lo conciben de esta manera con respecto a esto. Sí, y es muy interesante lo que usted habla porque el hinduismo, por ejemplo, tradicional, podemos encontrar dos vertientes o dos ramas principales de los dharmas, ¿no? Que uno Sí, puede seguir lo que es, digamos, un dharma, que un tipo de estilo de vida doméstica, y el otro dharma que es uno que es una vida ascética o monástica, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Pues el primero tiene que ver con cuatro metas, que es el karma, que usted ya lo explicaba, que era el placer de los sentidos y todo lo demás, el artha, riqueza o prosperidad, y el dharma o las leyes de la vida, el mosca o la liberación, ¿no? Y ya por el otro lado que estábamos viendo, que era la parte más ascética, monástica, se ve como una meta final suprema, ¿no? Como la elevación, lo que usted habla de la liberación del alma y de la rueda de la reencarnación, ¿no? Para perfeccionar su vida, para que en su vida posterior vaya ascendiendo sucesivamente, ¿no? sí. Debemos entender con este tema del hinduismo que como no hay una estructura así como muy bien organizada de pensamiento, entonces el hindú, el que practica esta religión, no concibe la idea de pecado ni la idea de perdón. Eso no está dentro de esos conceptos porque es subjetivo. Entonces cada quien percibe el bien o el mal desde su propio punto de vista. Y algo que de pronto cabe resaltar es que ellos manejan no digamos como en el cristianismo o en otros, el sacerdote o el rabino, sino que allí se maneja es el gurú, y el gurú es como un representante de Dios aquí en la tierra. Lo que el gurú dice, eso es lo que ellos obedecen. Entonces, eso también tiene que ver con, pues, con el liderazgo y la concepción de sus dioses por medio de estas creencias. Vamos a analizar entonces qué dioses tenían, Freddy. ¿Cuáles dioses podemos resaltar? Sí, pues estaba mirando y él tiene una lista bastante prominente de dioses en su religión. Por ejemplo, tenemos lo que es Brahma, que era el supremo creador del universo, ¿sí? Pero también tenemos a Vishnu, que simboliza el orden, la paz, el amor universal. También está Shiva, que es la tercera deidad de la trinidad de los dioses hindúes, que es conocido como el destructor, ¿no? También está Lakshmi, que es la esposa de Vishnu, y es considerada la diosa de la fortuna y la belleza. También está Krishna, todos esos nombres son conocidos, ¿no? Krishna, que se le representa como héroe, líder, maestro y amigo. Y está Ganesha, que también lo hemos visto ahí en forma de elefante, si no estoy mal es Ganesha, que se le considera el destructor de los obstáculos y un enviado de las buenas noticias. Y también está Aunaman, que se le considera el destructor de los obstáculos y un enviado de las buenas noticias. Entonces, ahí podemos ver, digamos, diferentes facetas de estos dioses, cada uno con su respectivo rol, y como Oscar también lo está manifestando, es una religión politeísta, ¿no? Y bueno, ahora quiero que miremos dos versículos, Oscar, y comparemos lo que nos muestra en este caso la palabra de Dios y por qué en este caso de pronto lo que Dios dice en su palabra no puede ir en armonía con lo que nos está manifestando esta religión, aunque es muy importante, pues vamos a mostrar un contraste, ¿no? Y aquí mire lo que nos dice la palabra de Dios, le muestro esta cita que es muy interesante, que la encontramos en Hebreos capítulo 27, capítulo 9, versículo 27, dice de la siguiente manera: y de la manera que está establecido para los hombres
que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cómo Juicio. lo podemos entonces? Sí se da cuenta ahí como un gran contraste con lo que piensan ellos versus lo que nos muestra la palabra de Dios. Ujú. Total, un contraste total. Entonces, aparte, la diferencia, el hinduismo presenta una muerte, una reencarnación, una muerte, una reencarnación, pero aquí nos muestra claramente la palabra de Dios que para todos está designado que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Entonces, ya empezamos a ver algunas diferencias notables. También entendemos que desde nuestro concepto de Dios no son varios dioses, no son muchos dioses, sino también es solo uno, y eso lo vamos a ver al final para concluir en ese aspecto. Entonces, ese ya se ve el contraste, ¿no? Ya vemos el Sí, contraste. sí, no, ahí no hay nada que hacer porque digamos ya no podemos, con este versículo podemos descartar que en el mismo cristianismo no puede existir la noción de la reencarnación, ¿no? Quiero mostrarle otro porque también tiene que ver con el mismo tema y está en Génesis capítulo 1, versículo 28. Y le dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar y sigue diciendo en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Si ve ahí también lo mismo, vemos cómo Dios le da una posición diferente al hombre versus los roles de los demás animales, porque en el hinduismo se cree que también uno puede llegar a reencarnar en otro tipo de ser, ¿no? Sí, y por eso ellos pues no consumen animales, son estrictamente veganos, no consumen ningún tipo de animal, pues en esa parte de pronto sí, sí es algo que sí tiene lógica, pero de pronto al llegar al punto de que ellos pueden, para ellos puede ser mucho más importante uno de estos animales que a veces los niños, ¿sí? Por lo menos ellos tienen adoración a diferentes tipos de estos animales. Hay uno de los dioses Ganesha, creo que es con la cabeza de un elefante. Entonces, ahí vemos la diferencia, ¿no? Vemos una diferencia bien, bien marcada. Sí, y sabe que me llama también la atención sobre esto, que digamos, lo que usted dice es verdad, no con esto queremos desvirtuar, digamos, desde un punto que no es naturalista, el hecho de que todos los animales entonces podemos atropellarlos, hacer con ellos lo que querramos, ¿no? Porque acá el texto dice muy claramente la Biblia que enseñorea y sojuzgarla, ¿no? O sea, en pocas maneras, administre bien la naturaleza, todos los seres que existen en ella, cuídelos, no los someta de pronto a transgresiones, lastimar a los animales ni nada de eso. Dios dio el papel al hombre para que lo cuidara, ¿no? Y de pronto el hinduismo se rescata ese valor y ese respeto por la naturaleza. Pero como vemos, lo coloca al mismo nivel del hombre, pero no es así. A la palabra de Dios, el hombre sí tiene una posición más importante y es la de administrar al resto de los animales. ¿Listo? Así Vamos es. a continuar con la siguiente, ¿no? Listo, sí, el budismo. El budismo es una religión bien interesante también. Y el budismo es mundial, dice, que es una religión mundial y una doctrina filosófica y espiritual, no teísta. O sea que no de pronto no tienen una deidad específica como lo que es el hinduismo o el islam. No, ellos de pronto sí creen en seres superiores y esto, pero no tienen especificado un dios allí. Por eso le llaman no teísta. No teísta no es que no crean en dioses, no, porque es ateísmo el que hablamos ayer, sino que no se enfocan tanto en eso, en reconocer una deidad principal o algo así. ¿Listo? Entonces dice, eh, es perteneciente a la familia dármica. Comprende una variedad de tradiciones, creencias religiosas y prácticas espirituales principalmente atribuibles a Gautama Buda. Gautama Buda fue el iniciador del budismo. Bien, entonces ahorita de pronto podemos hablar algo con respecto a Gautama Buda, algo de su historia, de pronto si charlamos ahorita de eso, para ver cómo es que ellos conciben el concepto de Dios, cómo es para ellos. Y aquí es algo que de pronto nos va a dejar bien impresionados con lo que hablamos ayer también. Sí, de pronto el budismo sí quisiera rescatar algo con respecto al origen de esta religión. La religión budista se originó más o menos hace casi 2500 años. Eh, Durante la vida de Buda, el que se está citando en este caso, que era un príncipe, ¿no? Mantuvo se mantuvo en una zona más o menos limitada en el norte de la India. Por eso también parte, digamos, del budismo se radica tanto hacia lo que fue la parte de los mongoles, donde, digamos, es Mongolia, también rozando con la parte de la India y la China también, y todo lo que es la parte de Nepal. Entonces, toda esa región, digamos, fue donde más o menos se concentró inicialmente las primeras creencias y lo que fue la vida
de Buda. Ahora, ¿qué podemos decir ahí también con respecto a eso? Pero con el paso de los Pues siglos se difundió por gran parte de Asia y a partir del siglo XIX comenzó a establecerse en Occidente también. Por eso es que ahora vemos muy popularmente, tanto en Sudamérica como en Norteamérica, también vemos templos budistas, ¿no? Y se por ahí también, es una religión muy popular porque marca más que todo es un estilo de vida, ¿no? Ahora, en el curso de esta larga historia han surgido muchas escuelas diferentes del budismo. Su apariencia externa puede ser muy distinta, pero en todas estas escuelas comparten los mismos principios básicos. Entonces, dentro de los mismos principios básicos, pues encontramos, como les decía, un estilo de vida. ¿Qué más podemos decir con respecto a esto, Oscar? bueno, la idea principal del budismo no es tanto enfocarse en las deidades, como ya bien lo decimos, porque no es teísta, sino que es más en el yo, ¿sí? En encontrar un punto dentro de uno mismo y poder llegar a liberarse. Y uno de los, de los principios que tienen los budistas es el desapego, tanto emocional como material. Entonces, Buda, Gautama Buda decía que para que una persona pudiera ser feliz, tendría que despegarse de lo material y emocionalmente de las personas. Entonces, de pronto podría de alguna manera u otra tener sentido ese aspecto, porque nosotros sabemos que cuando nos apegamos a las cosas y se nos van o desaparecen o algo, sufrimos, ¿no? Pero entonces es Sí. muy estricto y muy radical, ya es como casi que una empatía, ¿no? Una apatía, perdón. Entonces, esa es más o menos una idea. Y con respecto a sus creencias, podríamos resaltar lo siguiente. Son conocidas como Dharma o Dhamma. Son muy numerosas. Dice que hay tantas que nadie durante su día podría llegar a explicarlas o a leerlas todas. ¿Listo? El libro sagrado o la Biblia budista. El Buda mismo dio muchas enseñanzas durante su larga vida, pero las enseñanzas de otros maestros iluminados posteriores a él también se quedaron escritas y registradas. Buda también se considera Dharma. Los textos que tradicionalmente son considerados la palabra de Buda se llaman sutras o sutas. Entonces ellos también tienen un libro donde hablan sobre sus principios, todo lo que tiene que ver con su estructura de pensamiento, pero está más enfocado no a dioses ni a un dios, sino que casi que podríamos decir que ellos mismos se consideran de alguna manera u otra con el poder del mismo Dios para poder lograr todo lo que ellos quieren. Exactamente. Y me gusta de pronto lo que usted está citando ahí, que ellos como lo ven más como un estilo de vida, como una forma de tener, digamos, una comprensión de todo lo que lo rodea, cómo tratarlo, cómo llevarlo. Se aceptaba cualquier tipo de escritura por parte de ellos, ¿no? Se aceptaba cualquier tipo de texto por parte de ellos y, digamos, la guía podía ser muy diversa, ¿no? En cambio, cuando miramos la palabra de Dios, tenemos solamente una guía que es las escrituras. Bueno, Oscar, permítame, quiero hacer una pausa, quiero saludar quiero a una persona en particular, la hermana Graciela Ariza dice, buenas tardes hermanos, Dios les bendiga, gracias por la invitación. Y también acá hay una apreciación por parte de Joana que nos viene acompañando, dice, somos mayordomos de Dios, por lo tanto debemos cuidar su creación. Amén. Bueno, entonces, mire que hablando con lo que nos estaba diciendo anteriormente, de lo que como los budistas tienen diferentes guías, nosotros en cambio tenemos una sola. Quiero mostrarle un texto que viene en dos versículos, que es el siguiente. Dice, 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo podemos ver ese contraste entre lo que ellos, digamos, como varios libros, varios escritos? Por eso nos decía que el budismo tiene varias ramificaciones, pero nosotros solo tenemos una guía, ¿no? Que es la palabra de Dios. Así es. Y lo más resaltable aquí es que es inspirada por Dios, a diferencia de los libros de los budistas, que es por humanos, a su manera de pensar o de ver las cosas. Entonces hay una gran diferencia allí también. De pronto sí podemos resaltar esa parte del desapego, pero no tan radical. Y también resaltamos que ellos guardaban, pues tienen sus valores, su ética, su moral,
pero es basada en pensamientos humanos y a veces pues nosotros sabemos que el pensamiento humano erra en su apreciación con respecto a algunas cosas de justicia. Qué mejor que dejar eso en manos de un Dios que sea perfecto y santo como lo es el Dios al que nosotros estamos aquí tratando de representar. Sí, quiero citar otro texto que también nos habla con respecto a la escritura. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta el partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces ahí vemos como eso, ¿no? La palabra de Dios la muestran como algo vivo, ¿no? La palabra de Dios es capaz de llegar a través del Espíritu de Dios y romper la naturaleza del hombre, quebrantarle su corazón y entrarle en razón con respecto a problemas como los que habíamos hablado anteriormente, como lo es el pecado, que a veces muchas religiones no tienen esa noción del pecado y pueden ver el mundo de una perspectiva muy diferente, puede verlo como algo muy individual, como muy sin importarle lo que le pueda hacer a mi prójimo. En cambio, la palabra de Dios hace eso, ¿no? Hace que el hombre pueda discernir entre sus pensamientos y todas las intenciones de su corazón quedan reveladas al estudiar su palabra, ¿no? Así es. Y otra cosa importante es que trasciende, ¿no? Ha trascendido muchas épocas de la historia y es un libro que cuando uno empieza a analizarlo realmente cambia la vida y como lo dijo usted, es como que tuviera vida, ¿no? No es un libro muerto como uno pudo haber leído muchos libros buenos, de pronto de superación personal, de consejería, pero ahí se queda eso, ¿no? No avanza mucho. Pero cuando leemos la palabra de Dios, como lo dice el texto, es viva y eficaz y trasciende todas las épocas. Exactamente. Mire, quiero agregar a lo que usted está diciendo este comentario de Andrés. Nos dice, cada religión tiene una característica positiva, pero la verdadera religión posee todas las características que se dejaron estipuladas en las Sagradas Escrituras. Me parece que Mm, estoy completamente de acuerdo, porque hay muchas cosas que interesante. son rescatables de esas religiones, son buenas, marcan un estilo de vida, algo que también hacen las escrituras, pero en las escrituras está reunido y condensado todo lo que necesita el hombre. Sí. Y entonces podemos rescatar algo del hinduismo, del budismo, pero esas cosas las estamos viendo más concretas, las de las dos, en la palabra de Dios. Y ahora vamos a tocar el Islam, que también es una religión muy abarcante, una religión muy conocida. Es de las religiones más grandes que hay en estos tiempos, ha crecido demasiado. Y vamos a hablar algo del Islam. Es un tema, el Islam es un tema interesante porque ellos ya no son ni politeístas ni no teístas como los budistas, sino que ellos ya son más bien monoteístas estrictos o radicales. ¿Listo? Entonces el Islam es una religión abrahámica. ¿Cómo así abrahámica? Que nace del padre de la religión judía y cristiana, Abraham. ¿Listo? Por eso se llama abrahámica. Bien. Entonces esta religión es monoteísta basada en el Corán. El Corán es el libro que se le reveló supuestamente como lo presentan los musulmanes, se le reveló a Mahoma, que es el gran profeta del Islam. Y fue Gabriel, el ángel Gabriel, el que se lo dictó. Esa revelación fue dictada, ¿listo? El cual establece como premisa fundamental para sus creyentes que no hay más Dios que Alá y Mahoma es el último mensajero de Alá. La palabra árabe Alá, hispanizada como Alá, significa Dios, o sea, Alá en español significa Dios. Entonces, ahí empezamos a ver ya de pronto algo más parecido a lo que concebimos en Occidente, ¿no, Freddy, con respecto al monoteísmo? Sí, de pronto algunos no lo sabían, pero el Islam es una de las religiones abrahámicas. Cuando hablamos de abrahámicas se refiere a que son de los descendientes de Abraham, ¿no? Y ahí pues viene por el lado de Ismael, ¿no? Donde se empezó a originar el problema. Los que han estudiado de pronto un poquito más de las escrituras van a notar que Abraham tuvo otro hijo con una esclava que se llamó Ismael y a partir de él vino una gran nación. De por sí en la palabra de Dios dice que ellos iban a hacer, a crecer y iban a prosperar mucho, y efectivamente a partir de esas naciones vino lo que fue todo lo que hoy conocemos como lo que se adherió al Islam. Y me parece interesante que acá ya la visión de Dios cambia completamente y va un poco más en armonía con lo que mostramos nosotros en las escrituras. Dice, el Islam considera que Dios
Alá es el único, omnipotente, omnisapiente, creador y sustentador del universo. O sea, en este caso, Alá vendríamos y lo equivalemos a lo que es Dios en las escrituras, vendría a ser como Dios, ¿no? Como Él, el Dios creador, ¿no? ¿Sí? Prácticamente se hace una comparación y el Islam dice, los musulmanes dicen que Alá es el mismo Dios judeo, judeo-cristiano, o sea, judío y cristiano. Ellos dicen que es el mismo Dios, pero que ellos tienen pues la verdad y está registrada es en el Corán. ¿Sí? O sea, ellos no... Es más, en el Corán hay muchas citas sobre Jesús, sobre los apóstoles, se habla de cosas que están escritas en la Biblia. El Corán tiene mucha información de eso. Y es que de pronto ahorita analizando, pronto Freddy nos puede hablar sobre el origen, ¿no? El origen del Islam, que viene a ser con Mahoma, ¿no? Porque antes de eso no existía el Islam, ¿no? Sí, cuando se le vino la revelación, como usted anteriormente lo había comentado por parte del ángel Gabriel, Mahoma empezó a establecer unos tipos de reglas y normas de vida que al estudiarlas tienen un estricto, va sobre el estricto comportamiento de las personas y me parece muy valioso eso como lo anteriormente lo estábamos analizando con las demás religiones, pero aquí podemos ver que Mahoma se casó con una mujer rica, ¿no? Con una mujer rica y eso le ayudó y le favoreció a él bastante para que sus ideologías, todo su pensamiento se pudiera propagar por todo el terreno árabe. Y aparte de eso, dentro de lo que él rescataba, porque para el tiempo en que apareció Mahoma fue posterior a Jesucristo, posterior al cristianismo como ya lo conocíamos, él vino a nuevamente como a rescatar esa idea del único Dios, ¿no? Porque ya Sí, como ahorita lo vamos a ver con el cristianismo nosotros vamos a encontrar lo eh, que sí es un único Dios, pero en tres diferentes, o la deidad la componen tres personas, un solo Dios, ¿no? Y esto es de sí, pronto empezaba a chocar el cristianismo con el islam y mostraban ya a Jesucristo como un profeta más y no como Dios, que eso es de pronto una de las grandes diferencias. Le voy a hablar con respecto a la unicidad de Dios, que ellos lo dicen que es el Tanwid, ujú, algo así más o menos se dice. En la cosmovisión islámica, la creencia más importante es la creencia de un Dios único, lo que le estaba rescatando. Ahora, en las creencias islámicas, Dios es el creador de todas las cosas, su Señor creador. La creencia en la unicidad de Dios puede dividirse en tres ramas: la unicidad de su esencia, la unicidad de sus atributos y la unicidad de sus acciones. Estas tres divisiones corresponden en realidad a la unicidad teórica y están presentes en las creencias de cada rama del Islam, ¿sí? Ahora, hay ujú. algo aquí también que destacar. El Islam, al igual que el cristianismo y que que el budismo, se ha ido dividiendo en diferentes ramas, ¿no? Ahí ustedes se encuentran los chiitas, se encuentran Sí, diferentes, así como en el cristianismo, y en el cristianismo se encuentra católicos, testigos de Jehová, todo eso así empieza como una ramificación grande, ¿sí? En el Islam sucede lo mismo, pero todos están en armonía con respecto a este criterio de que Dios es uno solo, una unicidad única y Él es el que hace todo en cuestión de la creación. así es. De pronto me gustaría que leyéramos unos comentarios que me parece interesante de, a ver, Elena Barrios. Elena Barrios da una apreciación interesante. Dice, buenas noches, para el Islam Jesús no es Dios, es un profeta, por eso en el Corán lo mencionan y les es importante. Sí, muy cierto, en el Corán ellos nombran al profeta Jesús y no hablan nada negativo de él, antes lo ven como un maestro, alguien que enseñaba buenos morales, buenas cosas, pero nosotros sabemos que él es más que un simple profeta, ¿no? Entonces, muy buena apreciación, muchas gracias. También hay una pregunta aquí, no sé si será pregunta o será una afirmación, dice el hermano Barinas, si lo alcanza de pronto ahí, Armando Barinas. Eh, sí, ya lo veo. Dice, hermanos, buenas tardes. Los budas creen en la reencarnación. Bueno, sí, el budismo, alguna rama del budismo sí creen en la reencarnación, lo mismo que el hinduismo, por eso las dos se pueden fusionar perfectamente y no hay problema entre ellos. Vean, ¿saben qué es lo interesante de Freddy?
que a diferencia que aquí en Occidente, que es una óptica de la religión, una óptica quiere decir que usted es testigo de Jehová y usted no puede hacer parentesco con un católico ni con otra religión cristiana. Ustedes, sí, o sea, usted solo es con los suyos, pero en Oriente es curioso y ahí es donde hablo del dualismo, que usted puede ser budista, pero puede creer en el hinduismo y no hay problema, porque entre ellos las cosas son muy parecidas. El budismo también, al igual que el hinduismo, tiene la creencia de la reencarnación. Pero en el budismo hay algunos que no creen en la reencarnación, pero hay una rama que sí, que creen en la reencarnación. Entonces, entre ellos de pronto no hay mucho inconveniente, como de pronto en Occidente que sí es diferente, ¿no? Y esto, Sí, entonces, ahí lo interesante es que no se les olvide que tanto el budismo como el hinduismo estuvieron, digamos, estuvieron casi sobre la misma zona y por lo general las religiones que tienen contacto con otras y no tienen, digamos, unas estrictas reglas o normas que las protejan, pues tienden a mezclarse y a tener diferentes, digamos, tendencias o interpretaciones y eso es muy normal y más con estas religiones que marcan más que todo es un estilo de vida, ¿no? Acá hay también un comentario, nos dicen, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Sí, eso va en armonía con lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Como ellos sí, también tenían, digamos, las escrituras inspiradas por hombres, pero acá nosotros tenemos la palabra que es inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? así es, sí. Bien, me gustaría también saludar aquí un saludo de Nuri Viviana Peña Cubillos. Buenas tardes, Dios les bendiga, muchas gracias, Dios también le bendiga. Y Armando Barinas dice gracias por la aclaración. Bueno, estamos para servirle, para tratar de despejar dudas con respecto a esto. Y quisiera hacer, Freddy, antes de seguir, una pequeña reseña para los que de pronto están conectando hasta ahora y de pronto están descontextualizados. Estamos hablando de las religiones monoteístas y politeístas. Monoteístas es que creen en un solo Dios. Politeístas es que creen en varios dioses. Entonces ya empezamos hablando del hinduismo, que ellos eran politeístas. El budismo, en cambio, eran no teístas, o sea, no se enfocan tanto en una deidad, sí creen que hay unos seres supremos, pero no le dan mucha relevancia a esto, sino que se enfocan más en el yo, ¿sí? En el que en el interior de cada uno encuentran todo lo que necesitan. Y ahorita estamos terminando con el Islam, que es una religión monoteísta que creen en un solo Dios. Bien, entonces vamos a comenzar a ver unas citas bíblicas. Freddy, de pronto si me colabora con las citas y su merced, ahí vamos a explicar entonces con respecto al Islam. Tiene apagado el micrófono. Ah, qué pena, gracias. Le estaba diciendo que con respecto al Islam, ellos veían a Jesucristo como un profeta más. Entonces, mire los textos que hemos traído. Mateo 28:19 dice, bueno, ellos también creían que Dios era solamente uno, ¿no? Mateo 28:19 dice, por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hablando de la deidad en plenitud, ¿no? Sí, ahí vemos. Y sabe que es curioso porque se nombran tres personas, pero nombre aparece en plural, en singular, ¿no? Si Sí. fuéramos a nombrar tres personas, lo más correcto gramaticalmente sería decir en los nombres, porque son tres personas, ¿sí? Ahí por ahí ya empezamos a analizar algo que vamos a analizar más profundamente mañana. ¿Bien? Mañana vamos a ver ese Otro tema más. texto les tengo aquí para que podamos mirar. Dice 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Nuevamente Amén. manifiesta la deidad, ¿no? En tres seres y un solo Dios, ¿no? Sí, ahí nos recalca la aparición de estas tres personas, pero nos remarca lo importante de los tres, ¿no? O sea, ahí nos dan la importancia de los tres, no de uno solo. Listo. Y le tengo un texto que es un poquito largo, son 3 versículos, pero es muy buena la noción que nos está marcando. Está en Tito capítulo 3, versículo 4. Mire lo que dice. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Nuestro Salvador. Salvador. Muestra todo el proceso, ¿no?
Ahí está todo en esos versículos. Para el que quiera, esos textos son vitales y quisiera recalcar algo ahí, Freddy. Mire lo interesante, que la renovación, la transformación del hombre se hace por el proceso directamente, Dios lo hace en nuestro corazón, ¿no? Por medio del Espíritu Santo. A diferencia de estas otras religiones donde el hombre se esfuerza por ser bueno, se esfuerza por alcanzar ese nivel superior, se esfuerza por tratar de guardar una normatividad. Pero aquí es diferente porque es una relación con Dios donde el hombre va siendo transformado de adentro hacia afuera, a diferencia de los otros que no, tienen que buscar, leer para... Entonces aquí hay una transformación donde el Espíritu Santo empieza a transformarnos de adentro hacia afuera y Él es el que hace esa obra, ¿no? No con nuestras fuerzas, sino con las del Espíritu Santo. Exactamente, y eso es muy, muy notorio en todas las culturas orientales, donde siempre se ve a los hombres que llegan a ser dioses, ¿no? Y usted lo Sí, ve también digamos, en todas las religiones de ellos, donde un hombre se esforzó tanto, tanto, tanto que llegó y fue coronado como Dios. Inclusive en la literatura de ellos, en toda la cultura que lo rodea, hasta inclusive hasta las islas del Japón, se ve muy marcado todo eso de que a través de la voluntad propia uno puede alcanzar grandes méritos y bueno, eso sí va muy en contraste con lo que muestra la palabra de Dios. así es. Bueno, No, vamos no a por ver obras ahora, para que nadie se gloríe. ¿cómo que dice Dios? No por obras para que nadie se gloríe, ¿no? La palabra de Exactamente, Dios es clara. exactamente. Sí, señor. Entonces Vamos a vamos a mirar empezar con una el judaísmo que, sí, vamos a mirar una que ya es más como conocida, ¿no? más El conocida. judaísmo. Sí, sí, Mire que con respecto al judaísmo, aquí quiero hacer una claridad antes de que arranquemos, ¿no? El judaísmo viene de la tribu de Judá, ¿no? sí. Porque es muy importante hacer este énfasis porque muchos piensan que, digamos, lo que conocemos hoy como la religión judaica o los judíos, lo que es la religión y la cultura de los judíos, era lo mismo que Israel, ¿no? Ellos eran como el vástago final, ¿no? Mm. Israel era toda la nación que eran las 12 tribus, pero solamente al final llegó a quedar una pequeña que llegaron a ser la tribu de Judá y de ahí se viene a desprender ellos que son como el judaísmo. Y el judaísmo lo que hizo fue tratar de mantener todo lo que la historia, la tradición desde Moisés que se le empezó a entregar las tablas y todo lo demás, los ritos y ceremonias, ellos han tratado de rescatarlas y mantenerlas vigentes. Entonces, ellos diríamos que ellos tratan de mantener no solamente la religión de sus ancestros, sino las tradiciones, culturas y todo lo que lo rodeaban, ¿sí? Ahora, de lo que pasa con las religiones, al igual que la anterior, es una religión monoteísta que se basa en la Torá. Y la Torá son los 5 primeros libros que nosotros tenemos en la Biblia, que son el Génesis, Éxodo, libro de Números, Levítico y Deuteronomio, ¿sí? Son los 5 primeros libros que recogen el contenido de la revelación de Dios al pueblo de Israel. Se caracteriza por respetar la voluntad de Dios para la humanidad, que se expresa en los mandamientos de la ley y por esperar la venida de un Mesías, del que vendrá la salvación y el triunfo del pueblo judío. Y aquí el triunfo del pueblo judío es como la nación, como ellos lo ven muy a la época del rey David, ¿no? Cuando fue la mayor gloria de su nación, ellos creen que nuevamente van a tener una gloria semejante aquí en la tierra a través de un Mesías que están esperando. Sí, ellos están esperando más un reino terrenal, ¿sí? Y lastimosamente, dice la palabra de Dios, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron, refiriéndose al Mesías que esperaban que era Jesús. Y ya que estamos en este contexto de Jesús, aquí hay un comentario, Freddy, que me gustaría que también resaltáramos de Elena Barrios, lo acabo de hacer aquí, del Islam. Es muy interesante. Dice, para el Islam no hay gracia. Allí la gracia no es como nosotros la entendemos, ¿no? Dice, allí la salvación es por obras y ponen a Mohamed o Mahoma por encima de Jesús. Sí, muy cierto. Con respecto a eso, habíamos analizado que sí, que es por obras y por eso citamos no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Sino por gracia. Gracias por Sí, el comentario, Elena. Gracias. sí, y ahí que lo que ella dice por obras, no se les olvide que hay una ramificación extrema del Islam en la cual pues ellos creen que
al inmolarse y hacer todo este tipo de actos también pueden alcanzar la gloria, ¿no? Entonces ahí vemos la obra y nuevamente en esos actos. Listo, Sí, continúe con el judaísmo, Oscar. bueno, con respecto al judaísmo, entonces nosotros podemos notar que ellos rechazaron al Mesías y supuestamente lo siguen esperando. Lo curioso es que la palabra de Dios en Daniel capítulo 9 versículos 24 al 27 hay una profecía que marca el tiempo de la aparición de ese Mesías que tanto esperaban. Y lastimosamente como que no lo leyeron, no lo comprendieron, y ahí pues como que quedó ese, y siguen esperando, ¿no? Siguen esperando al Mesías, pero el Mesías ya vino, era Jesús. Pero bueno, Sí, sí, ahora, aquí con respecto a ellos, digamos, el choque más grande que tuvieron ellos, los judíos, en el momento, tanto en el tiempo en que estuvo Jesucristo como posterior con sus discípulos, fue la noción también de lo que anteriormente también estábamos hablando con los islámicos, ¿no? Pues ellos creen que Dios es uno, único, y no tiene nombre, ni cuerpo, ni forma. Él es el proceso creador del universo, manantial de vida, eterno, acontecer del ser y del tiempo. Los seres humanos somos fruto y parte de la creación. Todos los seres humanos son iguales. Entonces, ellos no pueden comprender cómo Dios se puede hacer hombre, no lo pueden entender. Y es por eso que no pudieron aceptar a Jesucristo, a pesar de lo que usted está diciendo, que en Daniel capítulo 9 versículo 24 al 27 decía en qué momento iba a aparecer, de qué manera, lo que iba a hacer y todo eso, no lo pudieron aceptar porque era un hombre. Y todos los hombres son iguales, ¿no? así es. Y recordemos que Jesús fue judío, ¿no? Él nació de la descendencia de David, por eso dice que es el descendiente de David. Pero lo que Jesús muestra con respecto al judaísmo es que se habían empecinado en tradiciones, en leyes, y perdieron de vista lo más importante que era ese Mesías. Entonces, para que nosotros aprendamos una lección ahí, ¿no, Freddy? Nosotros estamos Sí, esperando la venida de ese Mesías por segunda vez, y la idea es que no nos quedemos de pronto mirando otras cosas, sino puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. exactamente. Tengo unos textos en los cuales, pues, es interesante porque son textos que los judíos creen, pero en este caso no los aceptaron plenamente. Mire este texto que creo que como que marca la diferencia con respecto a lo que ellos tenían como cosmovisión o visión de Dios versus lo que está diciendo un profeta que es uno de los profetas mayores, ¿no? Que es Isaías. Mire lo que dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué podemos decir, Oscar, de respecto a este texto? Pues si hablamos de quién es ese niño, es muy obvio a quién se está refiriendo, ¿no? Y si leemos todo Isaías, Isaías es uno de los profetas más mesiánicos que yo encuentro en toda la Biblia. Él da mucha información acerca del Mesías, y este es uno de los textos más impresionantes, donde le da la prerrogativa que solo le pertenece a Dios, que es Dios. Está diciendo allí, Dios fuerte, príncipe de paz. Entonces ahí no hay nada que decir. Y está escrito, está en sus libros, porque ellos tienen Isaías como un libro también dentro de su Tanaj. La Biblia de ellos se llama Tanaj, que es el Antiguo Testamento. Exactamente. Tengo otro texto, pero este sí es del Nuevo Testamento, como para reafirmar también con respecto de pronto a lo que ratifican posteriormente también los escritores del Nuevo Testamento. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuevamente, Jesucristo es Dios, ¿no? Ahí se marca completamente. Y hay muchos textos en la Biblia, que eso mañana lo vamos a analizar ya más a profundidad. Y para que no se pierdan la tercera temporada, vamos a hablar de la Trinidad. Vamos a hablar de Padre, Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La otra semana nos vamos a enfocar solamente en esas tres personas de la deidad, así que para que no se lo pierdan, aquí damos una publicidad en medio del este de los comentarios. Vamos a terminar con el cristianismo, que ya venía a ser la última religión monoteísta, y también es una religión abrahámica, o sea que viene también de Abraham, ¿no? Y Sí. está basada en la vida y las enseñanzas de Jesús. ¿Listo? Es la religión más extensa del mundo.
Se dice que hay más de 2.400 millones de seguidores. Y el cristianismo es una religión diversa, tanto cultural como doctrinalmente. Ahí es donde nos vamos a meter en otros temas porque hay muchas denominaciones y ahí es la pregunta, ¿por qué tanta denominación cristiana, no, Freddy? Sí, sí, ese es, digamos, el gran dilema que estamos viviendo hoy en día como cristianos también, porque somos cristianos. Y pues podemos pensar que, digamos, la influencia tanto cultural como de tradiciones ha marcado de pronto algunos países con respecto a su visión de su cristianismo. Por ejemplo, nosotros que somos de un país que nativamente era católico, pues el cristianismo se vio bajo el enfoque católico, ¿no? Y bajo ese enfoque católico tenían una interpretación diferente de la palabra de Dios. Digamos en Europa con la reforma protestante y todo lo demás, después de, porque inicialmente fue el cristianismo que dejó Jesucristo con sus discípulos, que después se vino a transformar muy diferentemente a lo que Jesucristo había dejado en las escrituras, vino a aparecer después la religión popular y vino la reforma, ¿no? La reforma fue como la apertura nuevamente a estudiar directamente las escrituras. Y yo creo que ese es el gran problema que hoy tenemos con respecto a tantas denominaciones que hay en el mundo, que cada quien interpreta las escrituras a su propia manera, ¿no? Se acomoda a su necesidad, toma unos textos, hace de esos textos su base y de ahí nace la religión. Yo creo que el cristianismo es de las religiones con mayor número de denominaciones que existe en el mundo, ¿no? Así es de las que más tiene ramificaciones y eso es lo que vamos a analizar mañana, pero me gustaría dejar algo en claro y es que el cristianismo no es que sea una nueva religión, o sea, el cristianismo no es una nueva religión, es la continuación de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. O sea, Jesús no vino a traer algo diferente al Antiguo Testamento, simplemente a enseñar correctamente lo que se estaba enseñando incorrectamente. Entre eso las profecías, ¿no? Porque no entendieron la visitación del Hijo de Dios. Entonces es importante la interpretación. ¿Listo? Entonces, hasta esa parte del cristianismo vamos a dejar, es monoteísta, pero hay algunas denominaciones que manejan un monoteísmo diferente y eso es lo que quiero que mañana analicemos y para que no se lo pierdan, porque mañana vamos a hablar de esas denominaciones, vamos a empezar a profundizar el concepto de Dios desde allí. Si ustedes pueden notar, de todo lo que hemos venido estudiando, tiene como una hilación, ¿no, Freddy? Porque todo empieza desde las antiguas civilizaciones, cómo pensaban y podemos decir que hoy día es como el reciclado de todos esos pensamientos que sigue vigente, ¿no, Freddy? Sí, sí, sí. Digamos, las culturas siempre dejan algo en la sociedad, ¿no? Todas las religiones dejan algo. A medida que va pasando el tiempo, a pesar de que existan cambios, guerras y todo lo demás, ese tipo de acontecimientos hace que se cambie en cierta manera, pero queda la raíz, y la raíz, si uno empieza a buscarla hacia la antigüedad, va a encontrar como el mismo problema, ¿no? Me gusta lo que usted dice con respecto a lo que es, digamos, la continuación de la antigua creencia bíblica, que es el verdadero cristianismo, y que fue lo que hizo Jesús, ¿no? Él no vino a traer algo nuevo, porque algunos piensan que el Antiguo Testamento ya no tiene validez, pero Jesucristo vino a ratificar eso, ¿no? A que tiene una Sí, continuidad. Mire lo que sí, dice Elena en uno de los comentarios, Elena Varios, dice, interpretación por conveniencia, lamentablemente. así es. Sí, Eso sucede. Eso y sucede. la palabra de Dios lo había predicho desde más antes, diciendo que vendrán hacia el tiempo del fin maestros que torcerán la palabra, ¿no? Así es. Aquellos que Y, torcerán la palabra para su propia y pérdida. Freddy, eso no es nuevo. Mire, yo podría estar casi seguro, sin temor a equivocarme, que lo que presentó el judaísmo no es nada del Antiguo Testamento. O sea, las enseñanzas del judaísmo no estaban en el Antiguo Testamento porque el mismo Jesús dijo, si creyeran a Moisés, creerían en mí. Decía él, ¿no? Si hubieran creído realmente en Moisés, creerían en él. Pero ellos no torcieron las escrituras y empezaron a volverlo también algo así como negocio, ¿no? Porque eso ya después se convirtió, fue en una cueva de ladrones como y bien claro lo muestra cuando Jesús entra al templo y mejor dicho, la ira santa aparece allí, ¿no? Porque volvieron Sí, esto un lugar de venta. Bueno, quisiéramos entonces en este momento ya hacer una conclusión, ya hacer de pronto una reflexión también con respecto a esto. Yo les quiero invitar a ustedes allí, los que nos están escuchando y los que están aprendiendo nuevas cosas con respecto a esto, que es muy importante tener de pronto un conocimiento
aparte de lo que nosotros tenemos en la Biblia, porque por medio de ese conocimiento podemos entender si estamos correctamente entendiendo la palabra de Dios. Miren todos estos conceptos y muchas personas pueden de pronto decir, ay, vean, yo pensaba así, y eso no es bíblico, pero eso ya es una idea vieja, o sea, ya es algo que ya había pasado. Entonces, con respecto a lo que nosotros queremos enseñar es que eh, nosotros estudiemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos va a nosotros mostrar la luz, nos va a mostrar la información, nos va a dirigir, como decía el texto de 2 de Timoteo 3:16, que es inspirada por Dios, útil para corregir, para instruir. Y a diferencia de todas estas otras religiones, estos otros conceptos que hemos venido estudiando durante esta semana, vemos que no hay una esperanza, no hay un propósito real, sino que como que todo es como un esfuerzo humano, como que una concepción muy subjetiva de normas, de éticas, pero cuando vamos a la palabra de Dios, nos muestra que es un Dios cercano, un Dios que quiere transformar nuestras vidas, que nos quiere dar un propósito a nuestras vidas. Entonces, esta noche queremos de pronto hablar al corazón de aquellos que de pronto están en esa búsqueda, en ese querer saber más de Dios, para que usted incline su rostro en este momento y nos acompañe en una palabra de oración y usted en su corazón le pida a Dios que lo quiere conocer. Créanme que hay un texto maravilloso en la Biblia que dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y créanme que si ustedes hacen eso de corazón, Dios va a empezar a manifestarse en su vida, a revelarse y va a empezar a mostrarle esas cosas tan impresionantes que ha mostrado a todos aquellos que seguimos este camino del cristianismo, que aunque es angosto, el final, déjenme decirle que es lo más espectacular. Dice la palabra de Dios, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Entonces quisiera, Freddy, que hiciéramos una oración por cada uno de los que nos están escuchando en este momento para que Dios pueda manifestarse en sus vidas y que ustedes puedan cada día buscarlo en oración y en el estudio de su palabra. Vamos a orar entonces, Freddy, en este momento. Oremos. Amado Padre Celestial y Dios Eterno, te agradecemos por este momento que nos regalas de estudiar estos temas, pero en especial, Señor, de citar tu palabra para poder contrastar con algunas ideas que de pronto hay en el mundo y que a veces se filtran en nuestro cristianismo. Gracias porque nos ayudas a entender, Señor, que solo en Jesús podemos encontrar el camino, la verdad y la vida y que solo tu Santo Espíritu es el que puede transformar nuestros corazones. Te pido por los que nos escuchan, Señor, los que están teniendo dificultad económica, espiritual, necesidades físicas, Señor, solo tú conoces su necesidad y podemos, por eso en este momento ponemos delante de ti estas peticiones para que tú puedas, Señor, responder según tu voluntad. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias Oscar por todo lo que hemos compartido el día de hoy. Creo que ha sido un día en el cual pues hemos tenido bastante información, pero ha sido gratificante para todos. Entonces, aquí nos dicen unas palabras para finalizar. Dice, gracias por compartir con nosotros este conocimiento. Gracias a ustedes por tener paciencia y escucharnos durante todo este tiempo. Y como siempre, les pedimos, por favor, compartan este enlace, compartan, síganos en la página de Netflix. No se les olvide que todo esto que estamos haciendo es para que ustedes puedan tener unas bases sólidas en el conocimiento de la palabra de Dios y que algún día puedan compartirlo con la mayor seguridad. Entonces, Oscar, muchísimas gracias. Mañana nos estaremos viendo ya con el adelanto que nos hizo de lo que vamos a trabajar mañana. Y bueno, no sería nada más. Feliz noche para Muchas todos. gracias. Amén. Feliz noche. Hasta luego.